Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, me siento súper contento, súper honrado en esta mañana de poder compartir con esta preciosa iglesia Amistad de Puebla Los Fuertes. Y bueno, quiero dejar un saludo a nuestros pastores, ¿verdad? Queridos pastores, Alfonso y Tema Higuera, junto con sus hijos, quienes les conozco. Y bueno, en algún momento hemos tenido tiempos de convivencia por obvias razones. Ahora hay que mantener distancia y todas estas cosas que todos sabemos. Pero bueno, me siento muy contento. Quiero dar un saludo a todos ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión. A ti que nos visitas por primera vez, qué bueno que te conectaste. Mantente en contacto con quien te invitó. Y bueno, ahora voy a presentarme. Mi nombre es Iván Hernández. Formo parte del equipo pastoral de la iglesia Conquistando Fronteras, Ciudad de México. Estoy felizmente casado, tengo 3 hijas hermosas de 10, de 7, de 2 años. Y bueno, soy muy contento de estar a través de este medio con todos ustedes. ¿Y por qué no vamos a la escritura? Ahora que he estado estudiando el tema, me doy cuenta que tal vez me va a faltar tiempo. Oro al Señor por sabiduría y guianza. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás entre nosotros. Danos oídos y corazón abierto para poder oír tu voz, Señor. Y oro que recuperes los corazones que vas a tomar hoy para tu gloria. Y oro que afirmes también nuestro ser, Señor, todo con el propósito de honrarte y bendecirte, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, muy bien, es todo un desafío poder siempre exponer las escrituras. Y bueno, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Si estás allí en tu sala, toma tu Biblia, vamos juntos, por favor. Y quiero que leamos este pasaje. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 44. Estamos hablando de algo que es semejante al reino de los cielos, un tesoro escondido. Hace tiempo escuché una predicación de nuestro pastor Vicente Fernández. Sí, lo escuchó bien, el auténtico, solo que este es francés, ¿verdad? Nuestro apóstol como iglesia Conquistando Fronteras. Y dijo, en esta parábola hay 3 hombres. Y tú dices, ¿cómo que 3 hombres? Si solo parece que hay uno solo, aquel que encuentra el tesoro y lo esconde. Pero hace referencia a 3 hombres. Primero, el que puso el tesoro, el que escondió el tesoro en ese lugar. Segundo, aquel que por alguna razón, no la sabemos, la desconocemos, adquirió el lugar, pero no sabía que había un tesoro. Y tercero, aquel hombre que encontró el tesoro, ¿verdad? Lo volvió a esconder, fue y vendió todo lo que tenía para invertirlo completamente porque valía la pena. No sabemos por qué razón aquel hombre que enterró el tesoro nunca lo desenterró. No sabemos cuál es la razón del descuido, no lo entendemos, pero lo que sí sabemos es que aquel hombre que lo encontró lo volvió a esconder. ¿Por qué lo volvió a esconder? Porque lo creyó muy importante, porque lo creyó de tanto valor, de manera que no permitió que alguien más pudiese descubrir ese tesoro que él había descubierto. Y quiero que pongas mucha atención a lo que voy a decir. En esta mañana no estoy hablando de compartir la verdad, el evangelio, la escritura, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. No, eso es punto y aparte. Tómalo como algo claro en nuestra vida. Tomémoslo como algo de vital importancia, como discípulos, como creyentes, rogar al Señor de la mies que envió obreros a su mies.
Estamos hablando del tesoro que tú encuentras y de estas cosas tan importantes que tenemos que resguardar: la obra de Dios en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Al final estamos hablando de un tesoro que fue escondido por un hombre. Alguien más habitaba o podía habitar este lugar que no sabía que había un tesoro, y alguien más que lo encuentra y lo descubre. Repito, no entendemos la razón por qué escondió este hombre un tesoro. No lo entendemos. Sin embargo, lo que sí entendemos es porque este hombre, al encontrar el tesoro, lo volvió a esconder, porque tenía un incomparable valor. ¿Por qué valdría la pena esconder algo tan increíble como un tesoro? Cristo, la salvación, el reino de Dios es lo mejor que nos ha sucedido. El Señor Jesús nos enseña a permanecer en Él. La importancia de permanecer en Él. Una vez que has encontrado algo tan valioso, no podemos dejarlo ir. No dije no debemos compartirlo. Dije no podemos dejarlo ir. En Juan capítulo 15, en los primeros 9 versículos, del 1 al 9, vamos a encontrar la palabra permanecer 10 veces. En 9 versículos encontramos la palabra permanecer 10 veces. ¿Por quién fue dicho? Por el Señor Jesús. Permanecer en mí, permanecer en mi amor, el que permanece en mí, etcétera, etcétera. Así que hay una urgencia en tu vida, preciosa iglesia, en mi vida, de que podamos permanecer en el Señor Jesús, porque es algo tan insistente, no solo en el capítulo 15 del libro de Juan, sino en la Escritura, a través de los diferentes libros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la necesidad de permanecer en Dios. Hemos encontrado un tesoro. Por la gracia de Dios se nos ha concedido descubrirlo. Quiero que sepas, tú que estás ahí en tu sala, que estás con tu esposa, con tus hijos, como familia, quiero que sepas que hemos recibido de gracia lo mejor que pudimos haber encontrado. Este hombre no se apresuró a sacar y a llevarse el tesoro, lo volvió a esconder por el valor que sencillamente tenía. Ahora, la palabra esconderse tiene varias connotaciones. La palabra esconderse encontramos en nuestros contextos culturales diferentes significados. A veces lo más que se nos viene a la mente es jugar a las escondidillas, donde alguien terminaba por esconderse y la meta era ser encontrado o salvar a todos sus demás amigos. ¿Cierto o no que lo jugaste? Por supuesto que sí, todo lo hemos jugado, ¿verdad? Entre muchos otros juegos. Pero hay muchas connotaciones cuando hablamos de escondernos. Nos escondemos para no ser descubiertos, escondemos cosas para que no se descubra el objeto o quién fue quien lo tomó. Pero también nos escondemos para huir. Y tal vez durante esta pandemia ha sido un poco difícil. Ya estamos a nada de cumplir un año de que todo comenzó, por lo menos en nuestra nación. Yo le contaba a su pastor Alfonso, ¿verdad? De cariño, Poncho, nuestro pastor. Yo le comentaba que nosotros vamos para un año de haber cerrado. Justamente en marzo, no recuerdo, 19 por allí del año anterior, nosotros cerramos y no hemos vuelto a abrir por diferentes circunstancias, etcétera, etcétera. Me comentaba su pastor que ustedes abrieron aproximadamente 2 meses por allí, pero las cosas no han sido, ¿verdad?, fáciles. Hemos tenido que estar en casa, algunos resguardados al 100%, otros tienen que salir a buscar el trabajo, andar en transporte público, otros en automóvil, diferentes circunstancias, pero ahora nos encontramos ante una necesidad personal, ya ni siquiera familiar, personal de cada uno de los que estamos aquí en esta transmisión para sacar agua del pozo, agua viva, quien es Cristo Jesús, podernos meter a una desenfrenada búsqueda por el Señor, porque lo necesitamos, porque lo anhelábamos
Antes teníamos recursos, antes íbamos y nos reuníamos y nos congregamos, que por cierto lo extrañamos muchísimo, pero ahora es una búsqueda de manera personal e individual de cada uno de nosotros. Cuando comenzó la pandemia, yo recuerdo haber dicho, pues está padre, tal vez unos 2 meses, me viene bien, necesito renovarme en el Señor, necesito refrescarme en su presencia, voy a pasar más tiempo con Él, me voy a poder apartar a su presencia y estas cosas, y te das cuenta que no sucedió, que el estar encerrados no es una garantía o una mayor oportunidad de buscar a Dios. Todo está acá en el corazón. Todo está aquí en nuestro corazón, donde se gesta todo. Ahí están los buenos, los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos. Mateo capítulo 15 lo encontramos acerca de las cosas que contaminan al hombre, todo lo que está en el corazón. Pero nos hemos dado cuenta en esta pandemia que soy yo o tú frente a una decisión de amar al Señor. Y hemos tenido de dos: o nos escondemos de Dios o nos escondemos en Dios. O nos escondemos del Padre o nos escondemos en el Padre. O nos escondemos de Cristo y su obra o nos escondemos en Cristo y su obra. Una sola palabra puede hacer la diferencia. Y este es el mensaje de esta mañana. O estamos huyendo de Dios o estamos escondiéndonos en Dios. Hay una gran diferencia. Tal vez dejaste de ver las transmisiones y hoy los retomaste. Tal vez en tu corazón está la decisión o el pensamiento de decir, pues no tiene caso, ha muerto o ha fallecido alguien cercano. Recientemente con mi esposa estamos viviendo un duelo. Partió con el Señor mi suegra hace 15 días y vienen luchas y vienen pensamientos y vienen dificultades y vienen temores y muchas otras cosas, y nos encontramos ante tiempos de incertidumbre. Pero te estoy diciendo hacia dónde voy en esta mañana, hacia dónde vamos juntos. O estoy escapando de Dios o me estoy escondiendo en Dios. O me estoy escondiendo de Dios o me estoy escondiendo en el Señor. Y yo quiero que hoy juntos podamos meditar y que el Señor abra nuestros oídos y nuestro corazón a esta palabra. Puede ser que nos escondamos para huir. Tal vez cuando escuchamos la palabra huir, pensamos en muchos, pero en la Escritura, pero quiero que vayamos a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Voy a repetirlo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos a un Jonás huyendo de la presencia del Señor. No nos vamos a apartar de Él. Yo quiero animarte y quiero desafiarte. Tal vez has dicho: no tiene caso, estuve orando al Señor por un familiar, no lo sanó el Señor, no sé qué pensar. No te alejes, no hay mayor o mejor lugar que la misma presencia de Dios. Pedro lo dijo de manera tan convincente después de que Jesús le dijo: ¿y qué? ¿Tú también quieres irte? ¿Tú también quieres apartarte? ¿Tú también quieres ser un discípulo
que dé la vuelta y regrese a ser quien era. Y Pedro sencillamente dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tal vez no falleció nadie, pero tal vez estás en dificultades, tal vez las finanzas no te ha ido como regularmente te venía, ¿verdad?, antes de la pandemia. Sin embargo, no escapemos del Señor, no seamos de los que toma el arado y mira atrás, porque no seremos dignos del Señor. El plan de Dios es bueno para ti y para mí, y no escaparemos, sino que nos afirmaremos, perteneceremos, permaneceremos en el Señor, no huiremos, no escapemos de la presencia del Señor. No nos enredemos en situaciones que nos hagan huir de su presencia. Y si te hablo a ti, me hablo a mí. No escapemos del propósito de Dios. Para muchos de los que me están viendo en este momento hay un llamado, hay un proyecto de Dios. Para todos los que estamos hay un propósito, pero para algunos hay un llamado. Hey, no escapes, afírmate, no vayas al lugar contrario, no te vayas a un lugar lejano de la presencia de Dios. Unos miles de kilómetros Jonás se apartó para huir, para irse hacia otro lugar. ¿Sabes? No debemos escapar del proyecto, del propósito de Dios. Es que ha pasado tanto tiempo y parece que no se va a cumplir. Se va a cumplir porque lo dijo el Señor. Se va a cumplir porque Dios lo habló, y lo que Dios habló así se hará y así será. Así que no te preocupes porque pasa el tiempo. Lo que Dios dijo que hará contigo y conmigo, Dios lo va a hacer. No vamos a huir como Jonás, que huyó de su presencia, que huyó del proyecto, que huyó del propósito de Dios para su vida en ese momento. No escapes en el nombre de Jesús. No huyamos en el nombre de Jesús. No comencemos a creer que las cosas no serán como Él dijo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que espero que Dios esté haciendo una obra en tu corazón y en mi corazón a través de su palabra. Tenemos un tesoro. No sabemos por qué razón este hombre lo escondió y ya nunca más echó mano de él, ni lo disfrutó, ni lo resguardó. No lo entendemos. Pero hubo un hombre que es semejante al reino de los cielos, que encontró un tesoro y lo volvió a esconder, y fue y vendió todo lo que tenía para que fuese de él. Hay connotaciones, hay momentos en que podemos esconder de Dios asuntos, o nos escondemos en Él. ¿Sabes? Esconderse para no enfrentar algo. ¿Te acuerdas de Saúl? El rey, el primer rey de Israel. Aquel hombre que cuando todo el pueblo estaba reunido, vamos a leerlo, versículo 20 de Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel 10 versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo, ¿verdad?, llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y luego fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estaba escondido, intentando alejarse de ser instituido como el rey de Israel. No nos vamos a alejar del propósito. Jonás se escondió de la presencia de Dios. Dios está tocando a la puerta y está llamando, diciendo: hey, quiero tener comunión contigo. ¿Te acuerdas de esas mañanas, esas tardes, esas noches de búsqueda, donde terminamos postrados, donde terminamos adorando, donde nuestra Biblia daba vueltas
y vueltas porque queríamos comer más de su presencia, más de su voz, más de su espíritu, escuchar, ser direccionados, orar, y podíamos pasar horas y horas y minutos y la presencia de Dios estar sobre nosotros y Dios direccionándonos, de manera que decíamos: Señor, no queremos otra cosa que tu presencia. Y éramos honestos y realmente estábamos dispuestos a dar nuestras vidas por Él. ¿Sabes? Jonás huyó de la presencia. No escape, regresemos otra vez a la apasionante presencia de Dios, porque Él es el Señor. Pero Saúl estaba escapando, estaba escondido, escapando del propósito de Dios para su vida, tal vez por temor. Tal vez porque no quería, tal vez por incertidumbres, por lo que sea. No sé por qué tú y yo estamos escapando del proyecto, del propósito de Dios. Hace unos meses viví unas crisis un poco difíciles, ¿sabes? De manera que quería escapar un poquito del propósito. Si no de su presencia, pero sí del propósito. Y te digo algo y te confieso algo, era por temores. No sé en tu caso si era asuntos circunstanciales o eso, por temores o por dificultades o por tal vez menosprecio a la obra de Dios o menosprecio a creer que Dios puede hacer algo a través de ti. No lo sé, pero no escapes, que no seamos hallados tú y yo en el bagaje, en aquel lugar donde Saúl se escondió, en aquel lugar donde queremos apartarnos para no pararnos de frente al propósito. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Jesús llegó a Jerusalén, se paró firme como un pedernal y miró hacia el frente y dijo: vayamos a cumplir el propósito de Dios. Se paró firme como un pedernal, y esa es la invitación de Dios para tu vida, que nos paremos firmes en medio de saber que no será fácil, en medio de saber que las cosas están complicadas, en medio de los temores, enfrentarlos, en medio de sea lo que sea. No seremos hallados en el bagaje. Vamos al frente, vamos adelante en el nombre de Jesús. Que si hay un propósito para ti y para mí, querida iglesia, si hay un proyecto. Sé que recientemente se cambiaron al nuevo lugar, al local que estaban construyendo, y tal vez lo han disfrutado 2 meses, pero ese lugar va a ser para la gloria de Dios, va a ser usado para que el Señor manifieste su poder y su magnificencia. Si hay un proyecto, no seremos escondidos en el bagaje. Hay otras maneras de escondernos. Esconderse para no ser encontrado, como Adán y Eva. Vamos a leer la Escritura, Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: «Hey, ¿dónde estás tú?» Y él respondió: «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». ¿De qué se escondían? De la desobediencia, del pecado. Y tal vez tú regresaste a ver las transmisiones o nos estás viendo ahora, y tal vez te estás escondiendo por causa del pecado y porque tienes miedo o tenemos miedo de que Dios nos rechace. Te digo algo con todo el corazón: Dios a ti y a mí nos ama tanto que envió a su Hijo a morir y a derramar su sangre para salvación y perdón de nuestros pecados, entre muchas otras cosas. No está todo perdido. Tal vez hay un pecado y no estamos minimizando el pecado y no estamos diciendo no pasa nada. Ese no es el asunto. El asunto es la gracia de Dios y el favor de Dios ante nuestro pecado, ante nuestra desobediencia, ante la maldad de nuestro corazón. Hay gracia para ti y para mí. Si tú estás diciendo esto se acabó, yo me estoy escondiendo porque pequé, porque desobedecí, hay gracia de Dios para ti y para mí.
Habla con tus pastores, habla con tus líderes, quienes pondrán al tanto a tus pastores de la situación. Pero escúchame, no se ha acabado. Aún no se ha acabado. Aún la mano de Dios está extendida para gracia y para misericordia a favor de ti y de mí. Tal vez si estás practicando algún pecado que, el pecado es el pecado, pero que hace demasiado ruido. Es momento de arrepentirse delante de la presencia del Señor y hablarlo. Tal vez si tú como líder o colaborador estás bajo una práctica de pecado, háblalo con tus pastores. Hay gracia de Dios, hay favor de Dios, hay compasión para el perdón de pecados y la gestión la llevarán tus pastores. Así que te quiero animar. Adán y Eva se escondieron y Dios se paseaba sobre el huerto, pero bueno, no había respuesta de Adán y Eva y estaban escondidos hasta que el Señor les dice: ¿dónde estás tú? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. No nos escondamos, hay perdón para ti y para mí. Hemos dicho hasta aquí que no es el plan de Dios para ti y para mí que nos escondamos de Él, pero sí es el plan de Dios que estemos escondidos en Él. Ese sí es el plan de Dios. No sabemos por qué razón otra vez ese tesoro fue escondido y ese hombre nunca habló y se quedó escondido en ese lugar. No sabemos nada ni siquiera de ese hombre. Lo que sí sabemos es que un hombre lo encontró y lo volvió a esconder y fue y lo apostó todo, lo vendió todo, lo entregó todo por ese tesoro. Una cosa es esconderme de Él y otra es esconderme en Él. Hay cosas que sí debo esconder. Ahora vamos a la otra parte. Hay cosas que sí debo esconder muy cuidadosamente, muy bien. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa escondida, guarda tu corazón, esconde tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso sí es algo que tenemos que esconder en el Señor, no del Señor. En el Señor. Qué bueno es traer a la presencia de Dios nuestro corazón y aprender a guardarlo, porque de Él emana la vida. Debemos ser sensibles ante todas estas circunstancias de que pequeñas agujas o grandes agujas no estén pinchando nuestro corazón. Agujas como cuáles: la ira, el resentimiento, el odio, la amargura, las blasfemias, las malas palabras, entre muchas otras cosas, porque con una pequeña raíz de amargura, el apóstol nos lo dice y nos enseña: cuiden su corazón y no dejen que ninguna pequeña raíz de amargura que brote en el corazón. Eso sí debemos cuidar en el Señor. Eso sí debemos vigilar en nuestras vidas. Qué importante es hacerlo. Salmos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué otras cosas debemos ocultar en el Señor? ¿Qué otras cosas debemos darle solo al Señor el lugar para que Él las gestione y las tome y las cuide? Salmos 11:3, capítulo 11, versículo 3. Y cuando las bases mismas vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Esta es la Dios habla hoy, pero la Reina Valera dice: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo si sus fundamentos fueran derribados, fueran destruidos? Nuestra integridad, nuestros principios, tenemos que resguardarlos. Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor les dijeron: ¿para qué quieren morir en el horno quemados? ¿Para qué quieren ser llevados al horno de fuego?
Y antes de meterlos al horno les dijo, ¿por qué no reconsideran el asunto? Ellos dijeron, no es un asunto del que tengamos que hablar contigo. Si Dios nos quiere librar, nos librará y listo. Pero qué determinación para decir, no vamos a jugar, no vamos a mezclar, no vamos a mal funcionar con nuestros principios y con nuestros fundamentos. Somos de Dios y nos mantenemos de esta manera. Hace tiempo los hijos de unos pastores querían una fiesta, no tan confiable la fiesta. Y sus hijos le decían, ¿por qué no me dejas ir? Y me encantó la respuesta de su padre, quien es un pastor. Le dijo, porque somos de Cristo. Y te vas a exponer en tu corazón y en tus principios y te vas a sentir tentado. Estamos hablando de una fiesta que no era una reunión familiar, que no era una convivencia, sino era de esas fiestas donde los principios seguramente habrían de ser probados y los fundamentos. ¿Y para qué? Y este padre dijo, somos de Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que guardar en el Señor o esconder en el Señor son nuestros principios y nuestros fundamentos que no son negociables. Una vez escuché esta frase, no me vendo porque no me pertenezco. Y es una de las cosas que debemos guardar. Sansón se debió haber escondido. Jueces capítulo 16 versículo 15. ¿Qué otras cosas debemos esconder? Jueces capítulo 16 versículo 15 al 17. Y ella le dijo, Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dice, soy un nazareo. Nazareo quiere decir en el original consagrado, apartado. Estamos consagrados a Dios. No debemos poner en juego nuestra consagración. La consagración debe de estar escondida en Él. La consagración debe fluir desde Dios, desde nuestro Padre. Esa consagración no la debemos desenterrar para mostrarla a nadie más. Esa consagración no debemos sacarla del Señor para mostrarla a otros, como Sansón la mostró a Dalila diciendo, ok, está bien, el secreto de mi consagración, el secreto de mi fuerza, la razón por la que tengo esa fuerza sobrenatural, esa obra de Dios sobre mi vida, ese fluir de Dios a través de mí, es mi cabeza. Si rapas mi cabeza, perderé mi fuerza. No podemos descubrir al mundo ese tesoro. Necesitamos enterrarlo en Él. Necesitamos dejar que permanezca en Dios. Hay cosas, hasta aquí lo voy a repetir otra vez, de las cuales no debemos escondernos de Dios. Pero hay cosas que debemos esconder en Él. Cuando digo hay cosas, me refiero a nuestra totalidad de nuestra vida. Estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Cristo Jesús, dice su palabra. La totalidad de nuestra vida debe estar escondida en Cristo Jesús el Señor. Necesitamos estar escondidos en Él, queridos. Necesitamos perseverar en Él. Así que hasta aquí hemos dicho esto. Para terminar, quiero compartir algunos versículos más. Quiero no esconderme de Jesús, pero sí quiero esconderme en Él. Están duros los cocolazos, ¿verdad? Están duros
los golpes, las circunstancias, los golpes emocionales, los golpes físicos, los golpes espirituales, te voy a decir en qué lugar estamos seguros. En Él. Mientras estemos escondidos en Él, nuestras vidas están seguras, nuestra provisión está segura, nuestra salud está en Él, nuestro corazón está seguro, nuestra totalidad está segura. Pero cuando buscamos escondernos de Él, pienso mientras te lo digo en la parábola del hijo pródigo. El hijo escapó del padre. El hijo huyó del padre. El hijo se fue del padre pensando que le iría bien. Por favor, en el nombre de Jesús, ni tú ni yo escapemos del padre creyendo que nos irá mejor. Tal vez tengas tus inquietudes, tus dudas, tus incertidumbres, tal vez hasta tus amarguras, pero hoy es el día para regresar al Padre. Si crees tú y creo yo que escapando y huyendo del Padre nos irá mejor, pregúntale al hijo pródigo que la parábola sigue hablando hasta hoy. Se le acabó todo lo que tenía, terminó deseando comer de las algarrobas de los cerdos, terminó muy mal hasta que vuelto en sí. Yo oro al Espíritu Santo que si estamos escondidos y escapando de Él, podamos volver en sí como el hijo pródigo y regresar al Señor en esta mañana. Podamos regresar pronto a Él, vueltos en sí, y abrazarle y otra vez regresar a Él y dejar de huir de Él. O nos escondemos de Él o nos escondemos en Él. Estamos seguros en Él, amados. Salmos capítulo 119, versículo 114. Salmos 119, versículo 114. Y estamos aterrizando: mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. El salmista, no se sabe quién escribió este salmo, pero el salmista dice: hey Dios, mi escondedero, el lugar donde me puedo esconder en el día malo, en el día de la dificultad, en el día de la enfermedad, en el día en que mi pie resbaló, mi pie casi resbaló, el lugar donde me puedo esconder eres tú. El acercarme a ti, Dios mío, es lo mejor que me puede pasar. Mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. A veces queremos escondernos de cosas, a veces queremos huir y no sabemos cómo hacerlo ni a dónde hacerlo. Te puedo decir que el salmista decía: mi escondedero eres tú. Si no sabes a dónde ir, si no sabes a quién llorar, a quién gritar, o en dónde gritar, mejor dicho, si no sabes en dónde desahogarte, dónde consolarte, si no sabes a quién recurrir, hay un escondedero, amado hermano, querido amigo. Hay un lugar seguro que es un escondite, y ese es el Señor. Ese es nuestro Dios. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabes? La versión King James en inglés, la palabra tabernáculo, donde dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. La palabra tabernáculo en la King James significa pabellón. El pabellón real se erigía siempre en el centro mismo del lugar donde estaba el ejército acampando, y estaba rodeado constantemente de los soldados más fuertes y valerosos que lo custodiaban a todas horas, día y noche. En pocas palabras, lo que dice el versículo 5 es: porque Él me esconderá en el centro mismo del lugar donde está el ejército acampando, rodeado constantemente de los soldados más fuertes y valerosos
que custodian a todas horas, día y noche. Ah, qué precioso lugar su presencia. Ah, qué hermoso lugar, el lugar de su presencia donde estamos escondidos, donde no hay otro mejor como Él, donde no hay otro lugar. No quiero huir de Él, no quiero esconderme de Él, quiero esconderme en Él, en este día junto contigo. Porque tal vez todos la hemos pasado difícil y duro, pero tú y yo hoy decidimos, y pido al Espíritu Santo que nos ayude a escondernos en Él y no de Él. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Y no es que David quería huir, es que él estaba consciente de que no hay un lugar del cual podamos huir de Dios. Así comienza, o es el versículo 7 de Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pero escúchame los dos últimos versículos de este salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname. No era un hombre, David, que quisiera escapar de Dios. Quería ir a Dios. Y le dice, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? Si tú y yo hemos querido escapar, creo que tenemos que terminar con esta oración, diciendo, Señor, ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde voy a huir, Señor? ¿A dónde me voy a esconder? ¿Dónde me voy a escapar? No hay ningún lugar, Señor, en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra donde yo escape de ti. Mejor examíname, Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Querida iglesia, no nos escondamos de Él, más bien escondámonos en Él. Querido amigo que nos visitas o que sigues esta transmisión por primera vez, quiero animarte que hoy hagas una decisión en tu vida como los demás la estamos haciendo, pero de manera particular a ti, porque tú necesitas hoy un encuentro con Jesús como el primer y más importante paso. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú tienes vida eterna. Así que en esta mañana es importante que le entregues tu corazón al Señor. Yo voy a decir una oración, te voy a ayudar a ti. Y tú repítela después de mí. Si tú estás cansado de huir de las situaciones, huir del propósito en tu vida, huir de Dios, ese es el momento de reconciliación con Él. Porque ese es el poder del Evangelio, la reconciliación. Así que en este momento te pido que cierres tus ojos allí donde estás para que no te distraigas en casa, en tu sala, en la cocina donde estás. Y repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Hoy me arrepiento de todos ellos. Y vengo a la sangre de Jesús para perdón de mis pecados y para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. En este momento está apareciendo en las pantallas un código QR para que tú puedas saber lo que sigue y lo que viene para ti a continuación. Mantente en contacto con la gente que te invitó. Te aman demasiado para haberte compartido este link y estar orando por ti y estar al pendiente de ti. Te mando un saludo, querido amigo que nos visitas por primera vez. Querida iglesia, los fuertes, Amistad de Puebla, los fuertes, Amistad los fuertes.
Querida iglesia, este es un tiempo de Dios para ti y para mí. No huyamos, no escapemos. Padre, te quiero pedir, Señor, por la iglesia, por esta tu iglesia, Señor, por los pastores, Señor, por cada familia, cada corazón, cada joven, cada señorita. Señor, líbranos a huir, como ya pusimos en contexto algunos personajes. Líbranos a escapar de tu presencia. Líbranos, Señor, a escapar, Señor, del propósito. Líbranos a escapar de ti por causa del pecado. Líbranos a escapar de ti, Señor, porque no queremos ser hallados. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Mas ayúdanos, Señor, como el salmista, Señor, decía: tú eres mi escudo, mi escondedero. Mas enséñanos a escondernos en ti y no de ti, Señor. Venga a tu reino, Señor, y ayúdanos como ese hombre que encontró el tesoro y lo volvió a esconder por el gran valor que había en él, y lo vendió todo, lo apostó todo, lo dejó todo con tal de obtener ese tesoro para él. Señor, de esta manera oramos, Señor, ayúdanos a permanecer, y como iglesia, Padre, que podamos compartir de las buenas nuevas y del mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, afírmanos y ayúdanos a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Pues querida iglesia, les bendigo. Es un honor para mí. Gracias por el honor que me dan de compartir la palabra esta preciosa iglesia. Pastores, muchas gracias. Reciban un saludo del pastor Alejandro, mi pastor. Y bueno, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.